Bien, vamos a aprender el método para leer la Biblia con disciplina. Es un método muy parecido a la Lección Divina, pero yo le hice algunas adaptaciones para hacerlo más entendible. Primero, vean la necesidad que tenemos todos los hijos de Dios de leer la Biblia, su palabra. Vean las imágenes que están a la izquierda. Muchos católicos, lamentablemente, le hablan a Dios, le piden a Dios guía, le piden a Dios luz, orientación, y no leen la Biblia, que es donde está la palabra de Dios para guiarnos, para instruirnos y para vivir como Dios espera de nosotros. Por eso dice esta persona: háblame, Señor, y Dios le responde ofreciéndole la Biblia. Hermano, te invito a que tomes tu Biblia y empieces a conocer la palabra de Dios, a meditarla, para que conozcas, sepas y tratemos de vivir como Dios nos pide en su palabra. Vamos a leer lo que dicen las postales. La Biblia es para vivir como verdaderos cristianos. ¿Por qué debemos leer, meditar y conocer la Biblia? Por muchas razones debemos leer la Biblia, pero centrémonos en tres razones que nos enseña la doctrina de la Iglesia. El Concilio Vaticano II es el documento más importante de la doctrina de la Iglesia y tiene 16 documentos ese libro, y en uno de ellos, la Constitución Dei Verbum, en el número 25 dice: desconocer la Biblia es desconocer a Cristo. Es una enseñanza de San Jerónimo que el concilio nos recuerda. Si desconocer la Biblia es desconocer a Cristo, ¿cómo decimos que somos cristianos si no conocemos a Cristo y su evangelio? Es para pensar y cambiar actitudes. Segundo, el Concilio Vaticano II, en esa misma constitución, en el número 21, enseña: toda la predicación de la iglesia, como toda la religión cristiana, se ha de alimentar y regir con la Sagrada Escritura. Toda la predicación de la iglesia y toda la religión cristiana, que quede claro, se ha de alimentar y regir con la Sagrada Escritura. Pero si no conocemos la Biblia, tendremos una fe débil y apagada, sin alimento ni guía, que no convence a los demás ni a nosotros mismos. Eso es lo malo. Mayoría de católicos tienen una fe sin Biblia, viven una religiosidad que no se alimenta de la palabra de Dios. Tercero, el Papa Benedicto XVI, en esta bellísima exhortación Verbum Domini, la palabra del Señor, en el número 48, fíjense bien lo que dice el Papa. Jesús le reveló a Santa Teresa de Jesús que todo el daño que viene al mundo es de no conocer las verdades de la Escritura. Todo el daño que viene al mundo es de no conocer las verdades de la Escritura. Pensemos pues que por eso en el mundo y en la iglesia vivimos con crisis y situaciones que nos dañan por ignorar la Biblia, que es guía de nuestra vida. Vamos a aprender pues ahora el método para leer la Biblia con disciplina. Subrayo, con disciplina. Este método tiene tres propósitos permanentes en la lectura. El primer propósito es leerla con orden y método, empezando por el Nuevo Testamento, con los evangelios. Primero debemos conocer la vida de Jesús, que es lo que nos cuentan los evangelios, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y porque Jesús es el centro y culmen de toda la revelación y enseñanza de Dios en la Biblia. Segundo propósito, debemos leerla con constancia o perseverancia. Si todos los días caminamos, nos lavamos, comemos, hablamos, también todos los días, por lo menos cada tercer día, debemos dialogar con Dios, escuchándolo en su palabra y hablándole en oración. Así lo pide Dios en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, verso 3. Dichoso aquel que lee y dichoso los que escuchan este mensaje profético y cumplen lo que está escrito en él. Tercer propósito, debemos leerla con deseos de conversión, renovación y crecimiento en la fe, que todos lo necesitamos. Todos necesitamos vivir en continua conversión, cambio de vida, renovación de los propósitos, del testimonio y crecimiento en la fe para compartirla con los demás. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 2 verso 26,
La fe que no produce obras está muerta. Si la palabra no se hace vida, le estamos fallando a Cristo y engañándonos a nosotros mismos. Lo dice también la carta de Santiago en el capítulo 1, verso 22. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla engañándose a ustedes mismos. Por eso, siempre que leamos la palabra, debe producir en nosotros un propósito de vida, ya sea de conversión, de renovación o de crecimiento en la fe. Es importante que debemos distinguir y ubicar en las páginas de la Biblia que los libros tienen capítulos. Los 72 libros de la Biblia están formados de capítulos. Y si vemos cada capítulo, generalmente indicado con el número grandote, los capítulos tienen títulos. Los capítulos tienen títulos, tal como es un título. Hay capítulos que tienen 2 títulos, otros tienen 3 títulos. Los títulos los distinguimos porque van en el centro o van de negrilla. Y los títulos están formados por versos o versículos, que son los números pequeñitos en el texto. Entonces, los libros tienen capítulos, los capítulos tienen títulos, los títulos tienen versos o versículos. ¿Cómo se relaciona el texto con las notas explicativas que se deben leer? Hay que aprender eso. En la Biblia latinoamericana, que es la que yo más les recomiendo, siempre en las páginas hay una línea que atraviesa la página y lo que está arriba de la línea es el texto bíblico, el escrito de la Biblia, y lo que está abajo de la raya son las explicaciones, las notas explicativas. Y hacen una señal arriba en el texto que repiten abajo en la nota explicativa. A veces es un punto negro, a veces es un cuadrito. Alguna señal tienes que ver arriba en el texto bíblico y luego la buscas abajito después de la raya. Y vas a notar que esa es la explicación del texto que está arriba. Cada día que leamos la Biblia debemos leer un título con su explicación y en orden, como ya dijimos, seguido y progresivo. Es decir, donde te quedes un día, le sigues al otro día, le sigues al otro día, sin brincarte, en orden. Y como dijimos, empezando por los evangelios. Vamos ahora a ver, ahora sí, los 4 momentos del método. El método tiene 4 momentos en su lectura de cada día. Dijimos que íbamos a leer un título cada vez. Ese texto, el título, lo vamos a leer 3 veces en el método, con este método. También se lee 3 veces en el método de la Lección Divina. Por eso es muy parecido. Pero vamos a ver en qué momento lo vamos a leer. Primero empezamos con el primer momento. El primer momento es la oración de conexión con Dios. Bien sentados, espalda recta, con manos en piernas. Hacemos ejercicios de respiración profunda de 8 a 10 veces, despacio, relajando el cuerpo y en silencio. Tomamos conciencia de la presencia de Dios, pensando en su amor, su bondad y su presencia que quiere hablarnos en su palabra. Siéntate y haz ese ejercicio de respiración profunda para relajar tu cuerpo. Con una mente y corazón abiertos, invocamos al Espíritu Santo con nuestras palabras o un canto y le pedimos nos asista e ilumine para comprender y dejarnos transformar por la palabra que Él mismo inspiró. Y así también nos inspire a nosotros en este momento y siempre. Finalizamos este momento de oración y la invocación al Espíritu Santo pidiéndole: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de sabiduría, guíanos. Espíritu Santo, fuente de amor, llénanos. Ya hicimos nuestro primer momento de oración de conexión con Dios. Ahora leemos por primera vez el texto, el título que vamos a meditar. Por eso se llama primera lectura de comprensión. Esta lectura es para comprender o entender lo que leemos, las frases, etc. Y si hay dudas en alguna palabra o frase que no entendamos, las anotamos en el cuaderno bíblico. Hay que tener un cuaderno para la Biblia y anotar ahí dudas, propósitos, lo que necesitemos retener de la palabra de Dios o aclarar. Anotamos las dudas en el cuaderno bíblico para luego preguntarlas o las podemos investigar en Google escribiendo nuestra duda. Por ejemplo, sale una palabra, eunuco. No entiendes qué es eunuco.
Busca en Google, pon eunuco y ahí te van a decir qué significa eunuco. Si la lectura se hace en grupo, se pregunta si hay dudas o si se entienden las palabras y frases. Si todo se entiende bien, esta es la primera de 3 veces que leeremos el texto. Y entonces entramos al tercer momento, que es la segunda lectura del mismo texto, del mismo título, pero ahora es una segunda lectura para meditarlo y pensar en nuestra conversión, de meditación y conversión. Volvemos a leer el texto, pero ahora para meditarlo y aplicarlo a nuestra vida. Luego, leemos las notas explicativas de la Biblia, subrayamos con respeto las frases que más llegan a nuestra vida y nos hacemos 2 preguntas personales o en grupo, si lo estamos haciendo en grupo, para vivir el mensaje. Siempre hay que preguntarnos esto: ¿qué me enseña Dios en su palabra? ¿Qué me pide Dios en su palabra? Cuando leamos el texto por segunda vez, nos hacemos estas preguntas y leemos las notas explicativas para encontrar más reflexión. ¿Qué nos enseña Dios en su palabra? ¿Qué me pide Dios en su palabra en mi conversión, renovación o crecimiento de mi fe? Cuando estamos en grupo, se comparten algunas respuestas personales. Después de haber meditado cada quien, si estamos en grupo meditando la palabra, se invita a compartir lo que reflexionaron. Y es bueno escribir en cuaderno bíblico 1 o 2 propósitos personales o grupales. Entramos al cuarto y último momento del método. Es la tercera lectura de respuesta en oración. Volvemos a leer el texto tratando de asimilar lo que hemos reflexionado. Frases que hayamos subrayado en las notas explicativas, propósitos de vida que escribimos y luego platicamos con Dios en la oración para agradecer el mensaje recibido y expresarle nuestro propósito de respuesta a su palabra. Este es el momento en que leemos el texto, leemos lo que subrayamos, pero es para asimilarlo mejor y empezar a hacer oración agradeciendo a Dios con tus palabras, mentalmente con tus palabras, la palabra que has reflexionado, el propósito que te ha sacado. Pedimos al Espíritu Santo nos guíe para vivir el mensaje y podemos terminar con el Padre Nuestro y un canto. Podemos ser creativos en este momento final de oración. Hermanos, este método es buenísimo. Ojalá empieces a leer la palabra de Dios con este método. Ojalá lo hagas para que la palabra de Dios cada día sea la que alimente más tu fe cristiana, tu testimonio como cristiano y lo que compartas con tus hermanos de parte de Dios en su palabra. Que Dios les bendiga.